En Caracas, el incompetente dictador Maduro cuenta los contagios oficiales de coronavirus con la misma desfachatez con la que cuentan los votos opositores cuando celebran elecciones viciadas, amañadas. Maduro desvergonzadamente miente y dice que hay solo 288 casos de coronavirus en Venezuela. Seguramente la cifra real es esa multiplicada por 1000. ¿Ah? No me sorprendería a mí, por 1000 o por 100 como mínimo. Con estos números Venezuela llega a 298 casos. Tenemos un 41% de recuperados, 122, 85 en hospitales centinelas, 54 en centros de diagnóstico integral, 27 en clínicas privadas y lamentablemente 10 fallecidos. 10 fallecidos. Manteniendo todas las medidas de cuarentena y con la cuarentena, una cuarentena nada fácil. Nada fácil, una cuarentena que nos ha permitido una contención de esta pandemia. Si otros países del norte desarrollado no hubieran negado la pandemia, hubieran aceptado que la Organización Mundial de la Salud dio alertas tempranas y hubieran tomado medidas tempranas de protección a la población, yo estoy seguro que la situación del mundo en este momento fuera otra. Estoy seguro. Estoy seguro que la situación del mundo hoy fuera distinta, inclusive el cuadro económico. Porque Trump negó la existencia de la pandemia, así como niega el cambio climático. Bolsonaro aquí en Brasil no solo que lo negó, lo niega todavía. Y ahí ustedes ven Brasil desatado. Negaron la existencia de la pandemia. Nosotros lo que hicimos fue estudiar la pandemia desde el primer día que fuimos alertados por la Organización Mundial de la Salud. Estudiarla, hacerle seguimiento. Y cuando vimos que salieron los primeros casos en Venezuela, llamado a la conciencia, cuarentena, y quiero agradecer, siempre agradecer desde el corazón, la conciencia, el apoyo, la disciplina de toda la familia venezolana a lo largo y ancho de Venezuela, que le está dando ejemplo al mundo de cómo un pueblo puede unirse en las dificultades para aguantar con mayor fuerza moral y de resistencia y afrontar y salir adelante en medio de una circunstancia mundial única en la historia de los últimos 100 años. Bueno. ¿Pero en serio le vamos a creer a Maduro? Solo 10 fallecidos por coronavirus. Fíjense, en Venezuela simplemente no hacen exámenes de coronavirus. Ni los seriomoleculares, ni los más defectuosos o falibles, que son los serológicos, los rápidos. No hacen exámenes. Sin embargo, por supuesto, los loros amaestrados de la dictadura de Caracas dicen que Venezuela, y esta es una mentira del tamaño de una catedral, ha hecho ya 300.000 pruebas de coronavirus. El gobierno venezolano informó que han aplicado más de 300.000 pruebas de detección rápida de la enfermedad COVID-19. Los casos positivos de todo el país llegan hasta el Instituto de Higiene Rafael Rangel para ser analizados y confirmados. Sus trabajadores cumplen largas jornadas para atender la demanda de exámenes. En varias poblaciones venezolanas, la gente humilde que no tiene que comer, que no tenía que comer antes del coronavirus, ahora se encuentra en una situación todavía más desesperada. Los cuerpos policiales la reprime, pero ella empieza a perder el miedo. Cuesta trabajo entender lo que está ocurriendo allí, pero todo lo que ocurre en Venezuela cuesta trabajo de entenderlo racionalmente. Es el mundo al revés. También parece el mundo al revés que los venezolanos refugiados en Colombia y en Ecuador deseen volver. Uno se pregunta, ¿tan desesperada será su situación en aquellos países, en Ecuador y en Colombia, debido al coronavirus? La respuesta tiene que ser sí. Esperemos que alguien los pueda ayudar. Por supuesto, estas son personas que han perdido sus precarios trabajos, que no tienen dónde vivir
que están varadas en las calles, ¿no? Expulsadas a las calles y expuestas al peligro del coronavirus. Tal vez para intimidar a la población crecientemente rebelde, inconforme, la dictadura de Caracas exhibe sus músculos militares sobrevolando poblaciones, sobre todo Puerto Ordaz, con aviones militares. Roban un arsenal, un número importante de armas de fuego, en un cuartel en la localidad venezolana de Los Teques. Por Miranda, en lo que es el tambor, los cerritos, los militares se encuentran en lo que es la zona de la cascada. Están fuertemente armados, tienen ya 2 polinacionales que intentaron pasar, lo tienen secuestrado ya. Por motivo de seguridad prohibieron el paso para cualquier unidad policial, para cualquier funcionario policial, para cualquier persona en estos momentos. Esperemos que hayan tenido éxito en esa operación. Entre tanto, la gente desesperada roba gasolina de vehículos. Como saben, conseguir gasolina en Venezuela se ha convertido ahora en una empresa muy ardua. Son generalmente muchachitos, supongo que encuentran la manera de perforar el depósito de combustible de ese vehículo, de agujerearlo, de succionar la gasolina. Porque en la Venezuela depauperada del chavismo ya no hay siquiera gasolina. Estados Unidos se agudiza la crisis económica y sanitaria con el aumento de cifras de contagios por COVID-19, que llega a los 50.000 casos. Mientras las cifras siguen en aumento de manera alarmante, los desempleados ya superan los 26 millones y los muertos por el COVID-19 se aproximan ya a los 50.000. Los estados que se apresuran a reabrir su economía y que van en aumento podrían estar cometiendo un error mortal, según los expertos y la opinión pública. Una nueva encuesta de la cadena de televisión CBS indica que para la abrumadora mayoría de los estadounidenses, el 70%, la máxima prioridad para el país debe ser quedarse en casa para detener el contagio del virus. Para el 30%, regresar al trabajo para reactivar la economía. Una mayoría aún mayor afirma que no se sentirían cómodos con actividades públicas si se levantaran las restricciones de quedarse en casa. El 71% dice que no se sentiría a gusto yendo a un bar o a un restaurante. El 85% no estaría cómodo subiéndose a un avión. Y el 87% yendo a un evento masivo. Y también la mayoría de los norteamericanos no está satisfecha con la respuesta. Una nueva encuesta de la cadena de televisión CBS indica que para la abrumadora mayoría de los estadounidenses, el 70%, la máxima prioridad para el país debe ser quedarse en casa para detener el contagio del virus. Para el 30%, regresar al trabajo para reactivar la economía. Una mayoría aún mayor afirma que no se sentirían cómodos con actividades públicas si se levantaran las restricciones de quedarse en casa. El 71% dice que no se sentiría a gusto yendo a un bar o a un restaurante. El 85% no estaría cómodo subiéndose a un avión. Y el 87% yendo a un evento masivo. Y también la mayoría de los norteamericanos no está satisfecha con la respuesta del país al coronavirus. El 57% dice que la respuesta del país está andando mal, el 43% que está andando bien. Y una de las razones es que la incitación días atrás del presidente de reabrir la economía para el 1 de mayo es considerada otro gran error de cálculo de Trump, y con la amplificación de protestas pidiendo la reactivación de la actividad económica.
Lo que ahora se sabe es que no se trata de manifestaciones espontáneas. Las ejecutan un grupo estadísticamente minúsculo, pero detrás de ellas hay una poderosa red de activistas conectados a mega donantes de Trump. Es justamente incitado por el presidente y ese activismo, el gobernador de Georgia del mismo partido republicano de Trump está abriendo mañana los gimnasios, las peluquerías, los salones de belleza, de masajes y de tatuajes, y el lunes los restaurantes y cines. Pero ahora, dando un giro de 180 grados, el presidente Trump salió a criticarlo. Le dije al gobernador de Georgia, Brian Kemp, que no estoy de acuerdo con su decisión de abrir ciertas tiendas que están en violación de la fase 1, de las guías que pusimos para proteger a nuestra increíble gente de Georgia. Así que le dije al gobernador que simplemente no estoy de acuerdo, pero él tiene que hacer lo que él piensa que es correcto. Además de Georgia, van a abrir parcialmente la economía a los estados de Carolina del Sur, Tennessee y Oklahoma. Y la alcaldesa de Las Vegas provocó gran indignación al decir que los casinos de su ciudad deberían abrir. Las cifras del desempleo siguen disparadas y en la última semana se sumaron más de 4 millones de estadounidenses a los pedidos de beneficios por desempleo, superando ya los 26 millones de norteamericanos que perdieron su trabajo en las últimas 4 semanas. En Europa, cada vez más personas en Alemania se recuperan la normalidad. Una semana más de que el gobierno disminuyera las restricciones. Algunas tiendas comienzan a abrir, pero con limitaciones. Ahora las mascarillas son obligatorias en el transporte público y en el comercio de algunos estados. Pero estas disminuciones en las restricciones aumentan el riesgo de que la gente también se relaje con la seguridad. Por este asunto mostró su preocupación la canciller Angela Merkel. Apoyo totalmente las decisiones tomadas por el gobierno federal y los gobiernos regionales el miércoles de la semana pasada. Pero me preocupa la implementación de esas decisiones desde entonces. Me parece precipitado en algunas partes, por no decir excesivamente precipitado. No arriesguemos lo que se ha logrado, no demos pasos atrás. La solidaridad de la Unión Europea también fue un tema clave del discurso. Los líderes europeos celebraron este jueves una cumbre por videoconferencia para debatir la respuesta del bloque al impacto económico. La canciller descartó la idea de la deuda conjunta en forma de coronabonos, pero subrayó que Alemania está dispuesta a hacer contribuciones significativamente más altas al presupuesto de la Unión Europea. Los esfuerzos nacionales solo tendrán éxito si también a Europa le va bien. A menudo me han escuchado decir en esta Cámara que a largo plazo Alemania solo puede prosperar si Europa también está en buena forma. La solidaridad europea en política sanitaria ha copado la atención de Alemania. Más de 200 pacientes de Francia, Italia y los Países Bajos están siendo atendidos en las unidades de cuidados intensivos alemanas. Pero sin las cifras reales del impacto económico del coronavirus, crece la presión sobre la locomotora europea para que afloje la cartera.